clase. Hoy vamos a ver continuidad y derivabilidad, en concreto vamos a hacerlo con una función a trozos. Vamos a ver dos tipos de ejercicios. El primero va a ser una función a trozos, sin parámetros, y luego a continuación veremos uno con parámetros. Lo primero que tenemos que saber es, para que una función sea continua en un punto de ruptura, ahora veremos lo que son, debe existir el límite en ese punto, es decir, existir el límite cuando x tiende a ese valor en concreto. Y aparte, ese límite debe ser igual a la función en ese punto, es decir, a la imagen en ese punto, el f de a en este caso. Otra cosa que tenemos que saber también, que si una función es continua en un punto, puede ser derivable. Aquí vamos a estudiar primero la continuidad y luego la derivabilidad. La continuidad se hace con los límites laterales y con el f de ese punto. La derivabilidad se hace exactamente igual, pero con la derivada de esa función a trozo. Es la diferencia. Entonces, si la función es continua en ese punto, es decir, que cumple estos requisitos, que existe el límite en ese punto y que coincide con el f en ese punto, ¿vale? La imagen en ese punto. La función, al ser continua, puede ser derivable. Tendríamos que estudiar su derivabilidad. Pero, sin embargo, si la función no es continua en ese punto, la función ya no puede ser derivable. Es decir, no tendríamos que estudiar su derivabilidad. Entonces, para que sea, o para poder estudiar su derivabilidad en ese punto o en esos puntos, la función debe ser primero continua. Vamos con el ejemplo. Aquí tenemos una función a trozos. Tenemos 3x más 5, 2 y x cuadrado menos 3x más 1. Aquí tenemos el dominio de su definición. Aquí importante, aquí no pasa nada porque realmente estas funciones son polinómicas, entonces son continuas en todo su dominio, ¿no? Pero si nos encontráramos con una función racional, tendríamos que tener en cuenta sobre todo su asíntota vertical. Es decir, que si su asíntota vertical se encontrase en su dominio de definición, realmente ese punto tendríamos que contarlo como una discontinuidad. ¿Ok? Este no es el caso, esto es un ejercicio muy facilito, donde las tres funciones son polinómicas. La primera está definida desde x menor o igual que menos 1. La segunda está entre menos 1 sin incluir al 1 incluido. Y la tercera estaría de cuando x toma valores mayores que el 1. ¿Ok? Vamos con lo primero. Lo que tenemos que ver, yo hago este dibujito para que realmente sepáis, o esta grafiquilla, como queráis llamarle, hacemos esto, ¿para qué? Para saber en qué trozo corresponde cada función. Es decir, esta función sería, ¿veis? Desde el menos infinito al menos 1, esta sería del menos 1 al 1, como pone aquí, y esta sería mayores que el 1. Vamos a estudiar en el primer punto de ruptura, que serían, aquí en este caso, los puntos de ruptura serían el x igual a menos 1 y el x igual a 1. Punto de ruptura es aquel que hay un cambio de una función a otra. ¿Ok? Empezamos con el x igual a menos 1. El x igual a menos 1, lo primero que tendríamos que hacer es los límites laterales. Es decir, límite cuando x tiende a menos 1 o valores más pequeños que el menos 1. Es decir, si yo estoy aquí en menos 1, los valores más pequeños serían estos. Entonces tendríamos que coger o hacer el límite de esta función. Ponemos la función y sustituimos en la x por menos 1. Si sustituimos por menos 1 nos queda 3. Por menos 1 sería menos 3 más 5 sería 2. Como esta función, ¿veis que tiene aquí el igual? Pues quiere decir que el menos 1 está incluido. Entonces el f de menos 1 sería también 2. Vamos a realizar el otro límite. Límite cuando x tiende a menos 1, pero por la derecha. Es decir, valores mayores. Más, es decir, que la x es un poquillo más grande que el menos 1. Si nos vamos aquí, por la derecha,
tendríamos que sustituir en esta función. Como el 2 es una función constante, le pongamos el valor que le pongamos, siempre va a salir 2. Por lo tanto, como el 2 coincide con el 2, ¿veis? Los límites laterales coinciden, existe el límite. Ya tendríamos una de las dos cosas que tiene que pasar para que la función sea continua en un punto. ¿La otra qué es? Pues la otra, que ese límite, es decir, límite sería 2, límite sería igual a 2, coincida con el f de menos 1 en este caso. Y coincide porque el f de menos 1, como ya hemos dicho que es 2, 2 igual a 2, por lo tanto, la función sería continua en el x igual a menos 1. Vamos ahora con el x igual a 1 y hacemos lo mismo. Límite cuando x tiende a 1, valores menores que el 1, por la izquierda, y valores mayores que el 1, por la derecha. Ahora nos vamos al otro punto de ruptura, que sería este. Menores que el 1 usaríamos esta función y mayores que el 1 usaríamos esa función. En este caso no sustituimos el menos 1, sustituimos el 1. En el primer caso, como sigue siendo la función constante, 2 sigue siendo 2, 2, le pongas el valor que le pongas a x, va a ser 2. Miramos el igual. ¿Dónde está el igual? Aquí el igual lo tenemos en esta función, ¿veis? ¿Veis dónde está el 1? 1 igual, pues sería aquí, entonces quiere decir que el f, en este caso de 2, sería también 2. Vamos con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Como ya hemos dicho, usaríamos esta función y sustituiríamos el 1. Acordaros, importante, aquí era el menos 1 porque es el primer punto de ruptura y aquí estamos haciéndolo con el 1. Estamos estudiando la continuidad, en principio, de esa función a trozos en el x igual a 1. Sustituimos el 1 en todas las x y nos quedaría 1 al cuadrado menos 3 por 1 sería menos 3 más el 1. 1 más 1 sería 2, menos 3 sería menos 1. 2 no es igual a menos 1, por lo tanto ya no se cumple que existe el límite. Es decir, como los límites laterales no coinciden, ya no se cumple una de las premisas importantes, que es que los límites laterales tienen que coincidir. ¿Para qué? Para que esa función en ese punto sea continua. Entonces, como no es continua, ya no va a ser derivable. Acordaros, si ya es continua en este punto, ya no es derivable. Sin embargo, en este punto puede ser derivable. Entonces, en definitiva, en el x igual a menos 1 sí es continua y en el x igual a 1 no es continua porque los límites laterales ya no coinciden. Por lo tanto, no existe el límite. Es decir, uno estaría aquí y otro estaría aquí. Por lo tanto, esa función no sería continua. Sin embargo, estos dos sí porque coinciden en el punto. Vamos a estudiar ahora la derivabilidad solamente en el x igual a menos 1. Aquí diríamos que como no es continua, ya no puede ser derivable. ¿Ok? Venga, vamos a hacerlo. Ahora vamos a estudiar la derivabilidad de la función. Lo primero que tenemos que hacer es derivar la función a trozos. Es decir, que el f de x se va a convertir en f' de x, derivando cada una de las tres funciones que tenemos en esa función a trozos. Al derivar 3x más 5 nos va a salir 3, al derivar 2 como una constante sola nos va a salir 0, y al derivar esta sería el 2k, 2x menos 3. Ya se supone que tenemos que saber derivar, sobre todo, funciones polinómicas. Una vez que ya la hemos derivado, pondríamos sus dominios de definición, teniendo en cuenta que ya los igual no nos hace falta ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estudiar la derivabilidad solamente tenemos en cuenta los límites laterales, es decir, que ya no tenemos en cuenta el f de x. ¿Por qué? Porque ya esa función, como es continua en ese punto, no hace falta ya estudiarlo, ya no hace falta lo del f de en ese punto. Simplemente estamos buscando, digamos, que las pendientes de ambas
funciones en ese punto de ruptura sean iguales. Entonces, una vez que hemos derivado, hacemos el dibujito este si queréis, o el grafiquillo, ponemos aquí la primera función, la segunda y la tercera. Y estudiamos la derivabilidad en los puntos de ruptura, sabiendo que en el menos 1, en x igual a menos 1, nos salió continua, y en el x igual a 1 no nos salió continua. Es decir, que ahí no tendríamos que estudiar la derivabilidad, puesto que en el x igual a 1 la función no era continua. Lo tenemos que, eso sí, tenemos que indicar que como no es continua, tampoco va a ser derivable. Vamos a estudiarla, o vamos a estudiar la derivabilidad en el x igual a menos 1. Cogemos lo mismo de antes, límite cuando x tiende a menos 1, por la izquierda, valores menores que el 1, y límite cuando x tiende a menos 1 o valores mayores que el menos 1, mejor dicho. Y si nos vamos al punto de ruptura, menores que el menos 1 sería la función 3, y mayores que el menos 1 sería la función, en este caso, 0. Como aquí, al sustituir el menos 1, nos va a salir esos valores, pues lógicamente no tendríamos que sustituir. 3 es igual a 0, pues va a ser que no. Como 3 es diferente de 0, los límites laterales no coinciden, es decir, las pendientes de esas funciones no coinciden. Por lo tanto, ¿por qué? Porque esta función es ascendente y esta función es una constante, es dependiente horizontal, lógicamente, dependiente horizontal, acordaros, 0, cuando calculábamos los máximos y los mínimos. Primera derivada, Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que esa función, al no coincidir los límites laterales de su función derivada, no es derivable en el x igual a menos 1. Sí es continua, pero no es derivable en el x igual a menos 1. En el x igual a 1 no tendríamos que hacerlo, porque realmente, aunque nos saliera que es derivable, no va a ser derivable, porque no es continua, no cumple el primer requisito, que tiene que ser continua en ese punto para que pueda ser derivable. Por lo tanto, tampoco es derivable en el x igual a 1 por no ser continua en ese punto. ¿Ok? Pues nada, hasta aquí la clase de continuidad y derivabilidad. Realmente facilillo. Primero con la función normal a trozos y luego con la función derivada. Y poco más. Este es muy fácil porque realmente aquí hacemos el estudio de saber si es continua y derivable en los puntos de ruptura, en esos puntos. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer continuidad y derivabilidad con parámetros. Ahí sí vamos a poner la condición de que sea continuo y derivable en los puntos de ruptura para calcular una serie de parámetros que nos dan en las funciones. ¿Ok? Pues nada, hasta aquí la clase. Espero os haya gustado y nada, trabajar, que vosotros podéis. Venga, hasta luego.